El Evangelio que leemos en este Domingo de la Misericordia Divina es lo que sucede en la noche de la resurrección del Señor. Estamos terminando la octava de Pascua, este gran domingo, que ha iniciado con la lectura que hicimos el domingo pasado de lo que sucedió en la mañana del día de la resurrección, cuando María Magdalena fue al sepulcro. Después de encontrarlo vacío, fue a buscar a Pedro y a Juan, que corrieron al sepulcro. Durante el día el Señor se apareció a María Magdalena, después se apareció a esos discípulos que iban camino de Maús. Ayer recordábamos estos dos episodios y cómo los discípulos no creyeron en esos testimonios. Y ahora, al final de este gran domingo, leemos lo que sucedió en la noche de ese primer día de la resurrección, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, a los 11. ¿Cómo nos lo cuenta San Juan? Estando con las puertas cerradas en la casa donde se hallaban, por miedo, llenos de miedo a los judíos, Jesús se presenta, aparece, ya lo hemos hablado mucho esta semana, esa aparición del resucitado, pero que es una aparición no espiritual, corporal, lo pueden tocar. ¿Qué les dice el Señor en primer lugar? La paz esté con ustedes. ¿Cuál es esa paz? ¿Cuál es la paz que viene a brindar el Señor? Y fíjate qué dato tan precioso, porque lo primero que hace después de decirles la paz es mostrarles las manos y el costado, sus llagas, las llagas de la cruz. ¿Dónde está la paz? La paz, la única verdadera paz, no está en no tener problemas. La paz del mundo, ay, que todos sean buenos conmigo. No, la única paz que debe anhelar mi corazón profunda y verdaderamente es la paz que me dan las llagas de Cristo. Porque las llagas de Cristo son gloriosas justamente porque son la muestra de la ofrenda de Cristo por mis pecados. Es decir, que la paz verdadera es esa reconciliación con Dios. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque justamente hacia eso va. Tratemos de imaginarnos estar con los apóstoles y de repente Jesús, el que estaba muerto, está en medio de ellos. ¿Y qué es lo primero que les manda a hacer? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el resucitado, ha vencido a la muerte. Lo que les mande hacer a los apóstoles será aquella bandera, aquella insignia más importante para manifestar que Cristo vive. ¿Y qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. Es decir, ¿qué hace? Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. La misma misión, la misión de entregar la paz. ¿Y cómo voy a entregar la paz? Haciendo que las personas participen de la reconciliación, que sea hecho posible por las llagas de Cristo, por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo primero que les está diciendo a los apóstoles es: vayan a confesar. Confiesen los pecados, perdonen los pecados. Y aquellos que acepten este sacramento precioso de la reconciliación recibirán esa paz, recibirán esa misericordia de Dios. Aquellos que en cambio, no, es que yo tengo miedo de confesarme, es que yo tengo vergüenza, es que yo no tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo, esos no recibirán el perdón de los pecados. ¿Por qué los sacerdotes tienen la obligación de meterse en el confesionario y recibir a los penitentes? Porque eso es lo primero que Jesús nos ha mandado hacer el día de la resurrección. Cuando un sacerdote confiesa, ¿qué está haciendo en definitiva? Está clamando en primer lugar que Cristo vive. Y como Cristo ha vencido a la muerte, yo puedo entregar la paz de Cristo, que es la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados. ¿Qué hace un penitente, una persona, un fiel, cuando se acerca al confesionario? Clama que Cristo vive. Y como yo tengo la seguridad de que Cristo vive, me acerco y participo de su paz, de su reconciliación, y reconcilio mi alma pidiendo perdón de mis pecados. Cuando una persona
no se confiesa, y peor cuando se inventa las excusas que sea, no, eso no es necesario, no sé qué o no sé cuánto, no cree que Cristo vive. No lo cree, de verdad. Y lo mismo ocurre con aquellos sacerdotes que no confiesan, que lamentablemente hay muchos. ¿Qué hacen? Demostrar que no creen que Cristo vive. El primer lugar donde clamamos que Cristo vive es ahí. Segunda parte del Evangelio, Tomás no estaba con ellos. Y le cuentan, pero dice, no, yo tengo que meter mis dedos en los agujeros de las manos, tengo que meter mi mano en su costado. 8 días después, exactamente 8 días, es decir, lo que estamos celebrando hoy, el 8º día de la resurrección, se vuelve a presentar Jesús y Tomás está. ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros ante el reclamo de Tomás, ante la petición soberbia de Tomás? Darle una patada posiblemente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que voy a meter mis dedos en tu mano? ¿Y qué hace el Señor? Aquí están mis manos. Le entrega las manos. Trae tu mano, métela en mi costado. Esto era lo que querías. Aquí estoy, para ti, entregado para ti. Esta es la misericordia del Señor, que es misericordioso y le hace entender a Tomás, tú crees porque me has visto. Bienaventurados, felices los que sin verme van a creer. Qué maravilla es ver cómo el Señor acepta la petición de Tomás con toda la arrogancia que carga. Y sin embargo, si esto es lo que te va a conducir a la fe, si esto es lo que te va a permitir amarme de verdad, tómame. Como se entrega a nosotros constantemente en la Eucaristía, donde se manifiesta la plenitud de esa misericordia del Señor. Señor, quiero hacerte mío, tómame, cómeme. Qué precioso es entender la profundidad de la misericordia de Jesús.